bendiciones. Seguimos en este estudio de las escrituras, la luz de la palabra del Señor, acerca de la serie Doctrinas de Error y sus ramificaciones. Estamos desarrollando el tema 2, Doctrinas de Error. Ya llevamos 2 segmentos de esta segunda parte de esta serie, y esta sería la tercera parte de la segunda del segundo tema, Doctrinas de Error. Lo quise hacer así por segmentos para poder de una manera más metodológica y no embotarlos con tantos conocimientos y tanta información, el poder ahondar estos temas y caminar y transitar en esta experiencia que el Señor nos ha planteado. Hace 8 años atrás yo di esta serie de estudios con una serie de compañeros, impartimos unas conferencias, y al revisar mis notas me encuentro con que hoy podemos actualizar algunas cosas, expandir otros conocimientos, y quizás dentro de una revisión, si todavía ando por estos lares, si el Señor me permite comunicarles nuevas experiencias, es, es posible que haya también una ampliación de este tema, porque creo que esto se va actualizando con el pasar del tiempo. Han pasado ya 8 largos años desde la última vez que yo dicté estas conferencias, como les acabo de decir, y revisando mis notas me encuentro con que se puede ampliar más el tema. Como podemos notar, es un tema muy amplio que abarca muchos campos del saber. Y yo espero que esto nos sirva a todos de base para comprender ciertas cosas. En la vez pasada, la conferencia pasada, como le podamos denominar, expresé una pregunta y planteé una pregunta: ¿desde cuándo y cómo se han infiltrado las doctrinas de error en la Iglesia del Señor a través de la historia? Desarrollamos aquí unas referencias bíblicas: Mateo 24:4, Hechos 20:29, 20:30, 1 Timoteo 4:1, 2 de Pedro 2:1 y Judas capítulo 1 versículo 4. Establecimos acá unas pautas cronológicas de cómo desde el año 30 al año 66, en menos de una generación, lo que el Señor había dicho previamente, mira que nadie os engañe, ya para finales del año 66, ya era un problema que estaban manejando los creyentes de entonces. Les explicaba de que ese año fue clave porque comenzó una revuelta en Jerusalén que duró hasta el año 70, con su posterior destrucción del templo, y una masacre que hubo en Masada 3 años después. Y el clima de conflicto siguió hasta el año 136, cuando definitivamente los judíos fueron expulsados de Jerusalén y comenzó una diáspora bien fuerte, bien larga, de casi 2000 años, que culminó en 1948, 14 de mayo de 1948, con el establecimiento del Estado de Israel. Hago esta acotación porque nos preguntaremos qué pasó con la Iglesia del Señor, qué pasó con los judíos, qué pasó con los creyentes. Pues el pequeño remanente que siempre ha existido no se mezcló con el sistema. Muchos huyeron, como decía el Señor, cuando vean esta tribulación, esta situación, huyan a las montañas. Se escondieron en cuevas, se escondieron en lugares inhóspitos. De allí que los descubrimientos en la década de los años, a finales de los años 50, en Qumran, que descubrieron en el Mar Muerto, son unas cuevas que están a la orilla del Mar Muerto, por unos pastores, por
casualidad del destino, como le podamos decir. Estaban buscando un pastorcito, estaba buscando sus cabras en las montañas y se le dio por tirar unas piedras, y al escuchar que esas piedras hacían impacto con algo, indagó, buscó y se encontró que eran unas vasijas de barro con rollos de manuscritos. Y pues de la historia dice que eso hablan de muchas cosas. Hay escritos allí de una comunidad que existió, los esenios, y pues la historia nos cuenta que encontraron una copia del libro de Isaías y una serie de elementos que confirman la realidad y antigüedad de las escrituras. Bien, eso ocurrió, y en el desarrollo de la historia, en el desarrollo del tiempo, hemos llegado pues al pleno siglo XXI, y la iglesia del Señor continúa. Hay quienes pues siguen contaminándose con lo que ofrece Jezabel, con lo que ofrece Babilonia, con lo que ofrece el sistema de corrupción, muy antiguo por cierto, establecido por Nimrod, heredado de conocimientos antiguos, ancestrales, de corte mistérico, y de allí que haya esa mezcla tan nociva de la fe con lo ocultista. Es algo que no se puede mezclar porque se hace un híbrido muy desastroso. No es una coherencia sistemática de una persona que debe pensar con valores y principios cristocéntricos, sino un, una serie de fenómenos que se presentan y crean conflictos a nivel de todo tipo. Entonces, haciendo el resumen de lo que hablamos la vez pasada, desarrollamos la pregunta: ¿desde cuándo y cómo se han infiltrado las doctrinas de error en la Iglesia del Señor a través de la historia? Desarrollamos brevemente esos puntos y cómo sutilmente, con el engaño, la manipulación, la coacción, se infiltraron y entraron en esos grupos que por razones obvias de que los estaban buscando para matarlos. Podría yo detenerme un momento y describir las cruentas persecuciones que vivieron los creyentes del siglo I al siglo III, unas cosas terribles que es solamente analizar eso, el sufrimiento de los mártires, es algo muy complejo de explicar y muy extenso el material. Hay testimonios desgarradores como Blandina y una serie de creyentes que dieron su vida por mantenerse firmes en la fe. Está el martirio de Pablo, está el martirio de Pedro y muchos que sufrieron, Policarpo de Esmirna, muchos sufrieron por la fe y dieron sus vidas. Entonces, ese grupo, ese remanente, es el que ha mantenido viva la fe de la esperanza, la fe una vez dada a los santos. Y al preservar esa fe a lo largo de la historia, nos dice que ha costado también derramamiento de mucha sangre de personas que por su convicción en Cristo han tenido que pagar con su vida. Esto se debe principalmente a que cuando uno tiene un principio, tiene un valor, tiene una identidad y está seguro de esa creencia, pues nadie te puede retractar aunque te quitan la vida. Cuando se es un pensamiento justo, basado en Dios, en su palabra, en sus promesas, en lo que el Señor establece en sus mandamientos. Vamos a tratar con ayuda del Señor hoy desarrollar este punto, doctrinas de error que se introdujeron en la iglesia del siglo I, el siglo I. Para desarrollar este punto, quiero buscar una referencia bíblica que está en Primera de Timoteo, capítulo 6,
versículo 20. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, nos encontramos con la siguiente declaración. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia. Esta referencia a la falsamente llamada ciencia, desde mi punto de vista, es nada menos y nada más que el gnosticismo. El gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo, como su nombre lo dice, proviene de un vocablo griego, gnosis, que significa conocimiento. La palabra gnosticismo se deriva del vocablo griego gnosis, que significa conocimiento. El gnosticismo era una filosofía racionalista, con tendencia intelectualmente exclusivista, que pretendía dar una respuesta a la interrogante de la existencia del mal y al origen del universo. Los gnósticos consideraban la fe como algo inferior. La gnosis, por ser un alto nivel de conocimiento, era el canal de la salvación. Para los gnósticos, sin embargo, la gnosis no era un conocimiento intelectual adquirido mediante un esfuerzo mental, sino que era algo de origen sobrenatural. La gnosis era en sí un producto de revelación divina. Para los gnósticos, ese conocimiento adquirido, supuestamente por revelación, es en sí redención perfecta. El gnosticismo era sustancialmente de origen pagano. Esencialmente, es un sincretismo que incluye la filosofía helenística, las religiones orientales, los misterios de Babilonia antigua, los cultos egipcios, el judaísmo heterodoxo y algunas ideas cristianas, particularmente las relacionadas con el concepto de la salvación. Según el afanado historiador Phyllis Schaff, el gnosticismo es por lo tanto la forma más grande y comprensiva de sincretismo especulativo religioso conocido en la historia. En cuanto a Cristo, los gnósticos decían que era una emanación o un eón salido de Dios. Por medio de ese eón, el más perfecto de todos, se efectúa el regreso del mundo material sensible al mundo ideal que está más allá de los sentidos. Los gnósticos lograron introducirse en la iglesia cristiana porque aparentaban tener una alta estimación hacia Cristo, pero en el último análisis creían que el Señor vino solo a disipar la ignorancia. Los maestros de esta secta ponían el énfasis sobre las enseñanzas de Cristo, dándole poca importancia a la persona y la obra de Jesús. Es decir, hacían una diferencia entre el Cristo, el iluminado, y Jesús, el hombre. De allí que hay, y he escuchado muchas prédicas que sutilmente plantean este concepto. Hablarme de un Cristo iluminado por encima de un Jesús humano. Al hacer esta separación y enfocarse en un solo discurso, aparentemente eso como que es muy cristocéntrico, pero en el fondo es algo muy diabólico, porque al exaltar una parte del Mesías y denigrar otra, estamos haciendo o se está haciendo una falsificación de la verdad, porque al atacar la humanidad de Jesús, negarla y decir que no sufrió, que no murió y que no resucitó, entonces se está dando
zarpazo, se está dando un dardo de muerte contra el pilar fundamental de lo que es el Evangelio, que consiste en anunciar la muerte, sufrimiento, resurrección y ascensión de Cristo. De allí que sutilmente, al hablar del Cristo iluminado, sin hacer énfasis en el sacrificio vicario en la cruz, es en sí eso un mensaje dualista, es un mensaje gnóstico. Para poder discernir esto, para poder saber esto, es como el buen músico, es como el buen intérprete, el buen cantante, que para alzar sus melodías tiene que entonarse con la sinfonía y con el acorde musical que vaya de acuerdo a lo que está él queriendo transmitir a la gente. Y todo eso se logra porque la persona tiene un oído refinado. Para poder discernir esto, tenemos que tener un oído refinado en Dios, un oído sensible a la voz del Señor. Recuerde siempre esto: verdad más error es igual a falsa doctrina. Repito, verdad más error es igual a falsa doctrina. Es cierto que Cristo es el Mesías, pero es un error negar el sacrificio de Jesús en la cruz. Si estos dos conceptos los sumamos, eso va a ser igual a una falsa doctrina que afirma una función del Señor y niega otra. Eso es simple y llanamente doctrinas de error, doctrinas de demonio. ¿Dónde tiene su pilar fundamental? Desde mi humilde posición y punto de vista, en el gnosticismo. Fíjense algo interesante. Voy a comentarles acá algunas cosas, como por ejemplo, en la mitología griega, Asclepio o Asclepios, que viene siendo Esculapio para los romanos, fue el dios de la medicina y la curación. El símbolo hasta hoy de la medicina universal es el caduceo. El caduceo está representado por una vara que está rodeada por dos serpientes. Ese es el caduceo. Y eso es un símbolo de origen pagano, de origen que pertenece a estos movimientos o religiones de misterio. Entonces, Esculapio para el romano fue el dios de la medicina y la curación, venerado en Grecia en varios santuarios. El más importante era el de Epidauro, en el Peloponeso, donde se desarrolló una verdadera escuela de medicina. Se dice que la familia de Hipócrates descendía de este dios. Sus atributos se representan con serpientes enrolladas en un bastón. Este es el caduceo. Piñas, coronas de laurel, una cabra o un perro. El más común es el de la serpiente, animal que según los antiguos vivía tanto sobre la tierra como en su interior. Asclepio tenía el don de la curación y conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales. Según nota de Bernard Simonai en su novela El Templo de Horus, este dios surge como recuerdo y veneración al sabio egipcio Imhotep, que vivió 2000 años antes. En dicho estado se casó con Isis. Apolo, sintiéndose agraviado por la infidelidad, mató a Isis, y Artemisa, hermana de Apolo, mató a Coronis.
Antes de que Coronis ardiera en la pira funeraria, Apolo sacó de su vientre a Esculapio y lo entregó al centauro Quirón, quien educó al niño y le enseñó todo lo referente a las artes curativas, especialmente lo relativo a plantas medicinales. En los tiempos de la época de los primeros creyentes, cuando leemos, por ejemplo, las 7 cartas que fueron enviadas a las congregaciones que estaban en Asia, había 2 congregaciones en particular, Tiatira y Pérgamo. En esas 2 ciudades, este culto a Esculapio era muy venerado, era muy honrado. Por eso cuando vemos estas cartas enviadas a estas ciudades, cuando leemos el contenido de ellas, vamos a darnos cuenta del trasfondo de lo satánico y lo infernal que había en esas localidades. Esto pues es un desarrollo impresionante de las cosas que ocurrieron en el pasado y, como les he dicho, tienen un paralelo con lo que hoy vivimos. Noto y hago la referencia, la observación, de que el culto a Esculapio estaba representado por el caduceo, que eran 2 serpientes enrolladas en un bastón. Y esto nos debe llamar poderosamente la atención. El aspecto religioso de estos ritos se desarrollaban detrás de la ciudad, en un cerro a 1000 pies de altura, totalmente cubierto de templos paganos. En la primera línea figuraban un inmenso altar a Zeus. Por eso, Areta llamó a Pérgamo la ciudad más idólatra de toda Asia. Pérgamo, según Areta, era la ciudad más idólatra de toda Asia. Uno de los cultos que se rendían allí principalmente era el culto a Esculapio. En el templo de Zeus fue dedicado a Esculapio, el dios serpiente, o el dios de la sanidad, o el hombre serpiente que instruía. Este dios otorgaba al hombre el conocimiento de lo bueno y lo malo. Una serpiente viva se mantenía dentro del templo como objeto de adoración. Cuando yo estudio, por ejemplo, las culturas mayas y estas civilizaciones centroamericanas, veneraban a su dios principal, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Cuando yo me remito al antiguo Egipto, la mitra que tenía el faraón en su cabeza estaba representada con 2 símbolos, y uno era una serpiente. Cuando vamos al lejano oriente, a la China mística y misteriosa, nos encontramos que la serpiente es uno de los principales símbolos de esa nación. Hay una película que salió hace tiempo que se llama Draco. Draco significa dragón. Y dragón hace alusión a un personaje que la Biblia lo describe con mucho detalle. Y voy a leer aquí unas referencias para que vayamos cogiendo un poquito de interés en estudiar las palabras, la escritura, y profundizar estos temas. Hago la acotación que hago esta referencia no para, ¿cómo se llama?, influenciar miedo o querer inducirnos ahora al temor y esas cosas. No me motiva eso, sino que, fíjense, esto está escrito en la Biblia. Yo no estoy usando otro libro de referencia, me estoy yendo a las fuentes históricas y me encuentro con que hay un paralelismo con todo esto. Habría que hacer un estudio sistemático comparado de las religiones
para ahondar más profundamente de dónde viene, cuál es el origen de este culto a la serpiente y todas estas cosas. Pero voy a hacer aquí una lectura breve y si puedes tomar nota, sé que nos va a ayudar a comprender un poco mejor el tema. Comienzo leyendo 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones significa métodos. Es decir, que Satanás sutilmente tiene un método de tratar de engañar y seducir a las personas para que, de alguna manera, no acepten a Cristo como Señor y Salvador. Y lo hace con astucia, no negando la existencia directamente de Cristo, sino atacando lo que Él sabe le destruyó y le dio una herida mortal en la cruz, el plan de redención. A Él no le interesa que la gente acepte el plan de redención, la salvación por sangre, que Cristo murió en la cruz. Fíjense que es lo más atacado, lo más fuertemente señalado para querer manipular la verdad. Entonces, no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No me gusta hablar mucho de este personaje, pero aquí la Biblia me da claramente la visión y cosmovisión de por qué estamos como estamos. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice también referente a este personaje maligno, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la estrategia del Dios de este siglo? Que la gente tenga el entendimiento cegado. Es decir, que nosotros no indaguemos en profundizar de por qué las cosas están como están, por qué hemos llegado a este punto. A Él no le interesa que nadie se ponga a explicar estos temas, porque le vamos a desenmascarar. Y aquellos que se dejan influenciar por la mentira y el engaño deben tener conciencia a quién están sirviendo cuando dicen una falsa o enseñan una falsa doctrina. Por eso yo invito a todos los que andan por el camino del error, los que estamos en este camino tratando de caminar lo más rectamente posible, que vayamos a la fuente. Y si tú que estás en el error y crees que estás en la verdad, yo te invito a que analices esto que te estoy diciendo. Lo peses en tu corazón. Te vuelvas de ese mal camino. Te vuelvas a Cristo, al Redentor, a la luz, a la esperanza, al Salvador, el Mesías verdadero. Y que peses en tu corazón la verdad del Evangelio que pueda transformarte, sacarte del oscurantismo. Entonces, esta cita es muy importante. Más adelante, en esta misma carta de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, nos refiere lo siguiente la Escritura: ojalá me tolerareis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Mire que le está hablando Pablo a creyentes. Y mire la admonición que les hace. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
¿Qué área de nuestro ser es atacado para serle infiel al Señor Jesucristo? Aquí lo dice Pablo, y lo citó anteriormente también. Vuestros sentidos, lo que oigo, lo que veo, lo que siento. Por allí va a venir la tentación. Por lo que oigo, por lo que veo y por lo que siento. En su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Pablo hace una de las más fuertes exhortaciones que yo he revisado entre muchas que dijo. Mire cómo dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó significa embrujar, hechizar. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire, todo aquello que me aleje del Evangelio de la verdad es un mensaje embrujado, es un mensaje del infierno mismo, es un mensaje lleno de veneno infernal, que lo que busca es que yo quite mi mirada de Cristo, que yo quite la mirada del galardón, que yo quite la mirada de mi esperanza, que es el Señor Jesús. Por eso estas palabras son fuertes, hermanos y hermanas. Nos debe llamar a conciencia de en quién tenemos nuestra confianza. Termino esta serie de referencias bíblicas con mi amigo el apóstol Juan, en su carta de Apocalipsis, en su libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a ver quién dice la Biblia que es esta serpiente, que es este Dios de este mundo, de este siglo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Escuchen y mire que esto no es casualidad. Hace rato le hablé de Esculapio, el culto a la serpiente, y cómo en diferentes civilizaciones del mundo se venera a la serpiente y se le ha venerado en el pasado. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, tome nota, que se llama Diablo y Satanás. Y aquí viene esta perla que une todo lo que hemos venido desarrollando y que ahora la palabra me dice, cuando el Señor decía allá en la porción aquella que usamos de Mateo 24, que dice, mirad que nadie os engañe. Vamos a ver quién es el padre del engaño y padre de mentira, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios santo, qué tremenda es la palabra de Dios. Nos queda simplemente permitirle a Él que pueda seguir obrando en nuestros corazones y nos instruya en la verdad. Otro pasaje fuerte, y se lo digo a personas que, vamos a buscarlo aquí, Juan capítulo 8. Mire esto es algo, un tema de estudio bien profundo. Y con esto yo no, porque yo soy contrario a todo movimiento antisemita. Yo estoy en contra de todo aquello que ataca al pueblo de Israel, que ataca a la Torá, que ataca a todos los principios y fundamentos de la fe. Pero como en todo, hay grupos dentro del judaísmo que abiertamente rechazan a Jesús. Hay otros que lo aceptan. Pero no voy a entrar en detalle. Lo que quiero hacer énfasis es que yo soy contrario a todo movimiento
que ataca a Israel. Soy contrario en el sentido de que no estoy de acuerdo, pues. Porque es que hay una admonición bíblica que dice que el que maldiga a este pueblo, Dios lo maldecirá. Y el que lo bendice, Dios lo bendecirá. Y yo me agarro de esa palabra. Simplemente no hago más argumentaciones. Si el Estado de Israel hace lo correcto al atacar o no a sus vecinos, los palestinos, ese es otro tema. Pero yo me voy a la fuente. Yo me voy a la fuente y yo por mi boca no voy a maldecir ni a los árabes, ni a los judíos, ni a ningún pueblo de la tierra. Los voy a bendecir a todos. Que Dios trate con cada uno de nosotros y nos ayude. Pero fíjese algo acá. El capítulo 8, versículo 31, y esto también tiene su explicación en el porqué de esto, pero me voy a salir del tema si caigo en este punto, pero voy a hacer la referencia haciendo previamente la aclaratoria. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A estos mismos creyentes que decían seguir a Jesús, y por eso es que digo que esto es un tema para profundizar fuertemente. Está escrito así y yo lo quiero traer a memoria, pero para enlazar de que cuando alguien engaña a su prójimo, está incurriendo en esto y está siguiendo esta doctrina. Mire, a esos mismos creyentes y a todo aquel que ande por ahí dispar sin quererse volver a Dios, son textos de la palabra de Dios fuerte, pero lo voy a citar con temor y reverencia al Señor. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando alguien está en una doctrina de error, está siguiendo los estamentos y estatutos, directrices de Satanás, padre de engaño, padre de mentira, padre de toda obra maligna. ¿Cuál es el llamado? Bueno, que nos arrepintamos y nos volvamos del mal camino, nos volvamos al Señor, que nos pueda rescatar y auxiliar con su mano poderosa. Entonces el gnosticismo se nos presenta como la raíz de todos estos movimientos que empezaron a pregonarse y a plantearse a lo largo de la historia, a lo largo del desarrollo de la época. Hubieron otros que junto al gnosticismo llevaban la palestra como movimientos anticristianos que se infiltraron en la iglesia del Señor y de lo cual surgieron ciertos fenómenos, haciendo yo la aclaratoria que dentro de toda esa mezcolanza que hubo, siempre hubo un remanente que permaneció y no se contaminó con estas mentiras. Por eso es que todavía hay habemos siervos y siervas que tratamos en lo posible de salirnos de esa contaminación que hay y tratar de vivir en santidad lo más posible y expresarlo a aquellos que quieran seguirlo. Repito, considero que somos un grupo muy pequeño. Somos muy pequeños porque la gran mayoría sigue en la mezcolanza de cristianismo con ideas paganas. Lamentablemente tengo que llegar a esa conclusión, porque es lo que veo, es lo que oigo cuando leo y agarro cualquier literatura de estos movimientos. Yo lo que interpreto, aquí hay puro gnosticismo, aquí hay pura doctrina de Esculapio. Esta no es la doctrina de Dios, no es la doctrina del Señor. Entonces existían ciertos movimientos, por ejemplo la doctrina de Balaán, la doctrina de Balaán, que la dice nos la refiere la palabra del Señor.
Balaán significa peregrino, señor del pueblo, y es el típico profeta que sucumbe ante la avaricia, ante la glotonería. Es un devorador, es un glotón. Eso representa Balaán. Otra doctrina que se nos también dice en la palabra del Señor son los nicolaitas, que se desarrolló en las congregaciones de Éfeso y Tiatira. Y los nicolaitas tenían una conexión directa con el gnosticismo. Nicolaita significa conquistador del pueblo. Este movimiento incitaba a la promiscuidad, a las orgías y algo muy dañino, que es lo que creo más visible que se ve de todos estos movimientos que nos ha llevado a la falsedad y la mentira. Y es esto, hermano. Jerarquías eclesiásticas. Es decir, diferencia entre clero y laico. Yo, con humildad y sencillez de corazón, tengo que decir que esto no tiene ningún respaldo bíblico. Que haya jerarquías en las congregaciones que estén por encima de los hermanos. No hay tal doctrina en la Biblia. La Biblia me habla de la doctrina de los sacerdotes, y todos somos sacerdotes del nuevo pacto. Todos, hombres y mujeres, todos, sin excepción. Y en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, nadie es mayor a nadie. El único arjé, el único berishit, se llama Cristo. Él es la cabeza. No hay más nadie. Él es el que está por encima de todos nosotros. De Él nos nutrimos, de Él nos alimentamos, Él nos da la formación. Y lo hace con un principio que Él no se plantea tampoco como enseñoreándose de los demás, porque el ejemplo lo dejó ahí claro en Juan capítulo 13, cuando lavó los pies a los discípulos. Él es grande porque nos ha enseñado a ser siervos y humildes. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos otros movimientos como los falsos profetas, los falsos apóstoles, y una mezcla bien rara, que es esta: filosofía griega más judaísmo, filosofía griega más cristianismo. Fueron ciertas escuelas que se fueron moviendo en este sentido. Y ahí un personaje, Simón el Mago, ¿sabe qué corriente pensante o qué filosofía o qué creencia tenía Simón el Mago, que nos relata el libro de Hechos capítulo 8 versículo 4 al 25? Era un gnóstico. Era un gnóstico, practicante de este culto que le estoy hablando, de la serpiente, del culto a los misterios, a lo abominable, a lo asqueroso. Entonces, todo aquello que me desvía de la verdad y me quiere presentar un evangelio que no está cónsono a las escrituras, pues es algo que no puede ser así, en el sentido de que no tiene basamento escritural. En resumen, el gnosticismo nos habla de dualismo, misticismo, misterio, panteísmo. La materia es mala. Balaán nos habla de avaricia, mercadería, usar los dones de Dios para usos particular o particulares, ponerle precio a la predicación o mensaje de Dios. Los nicolaitas, por su parte, nos hablan de
promiscuidad y libertinaje, señorío sobre los demás, clero y laicos, falsos profetas y maestros. Nos habla de engaño, astucia, manipulación y coacción. Falsos apóstoles, usurpación del ministerio verdadero, usar la jerarquía como instrumento de autoridad. Y Simón el Mago nos habla de un concepto que es lo más aberrante que ha existido a lo largo y en la trayectoria de la fe, que es la práctica de la simonia. ¿En qué consiste la práctica de la simonia? Querer comprar los dones de Dios con dinero y engaño. Cuando a ti se te dice que pactes con Dios y que a través de ese pacto tú vas a recibir sanidad, prosperidad material, mire hermano, a mí, yo en verdad cuando escucho aquello, se me descompone todo el cuerpo, porque eso es misticismo y gnosticismo y satanismo en su, ¿cómo se llama? En su grado superlativo. Eso es simonia, eso es una doctrina inventada por Satanás. Dios ya pagó en Cristo el precio por nosotros en la cruz. Ya la cuenta está pagada, yo no le debo nada a nadie. Lo que yo quiera darle al Señor ya es voluntario, pero yo no compro la sanidad, yo no compro propiedades, yo no compro a Dios con dinero o con trueques. Hermano, no se deje engañar más ni estafar más. Eso es mercadería, eso es usurpar la autoridad de Dios, eso es manipulación, eso es simonia. Querer comprar los dones de Dios con dinero y engaño. Abra los ojos, deje de estar alimentando a esos parásitos, a esos elementos que no dicen la verdad, sino que enseñan mentira y apostasía. Gnosticismo puro los que están enseñando. Así que hermanos, o permitimos que nos sigan explotando o abrimos los ojos, no hay otra opción. Yo creo que este tema de hoy ha sido un poquito más fuerte en su tonalidad, pero creo que debemos abrir los ojos, ya no dejarnos manipular y extorsionar por nadie, hermanos. Por muy carismático que sea la persona, por muy mensaje que aparentemente sea de Dios, hermano, pero si en el fondo me están quitando, me están ofreciendo que haga un trueque con Dios, yo tengo que entender que eso es brujería pura, eso no tiene otro nombre, eso no tiene otro nombre. Eso lo practicaron en la Edad Media, un fraile llamado Texter, y por eso es que vino Lutero y planteó la reforma, que quiso hacer un cambio estructural que hasta la fecha no se ha podido, hermano. La iglesia se dividió en 1000 pedazos y cada quien ahora hace su interpretación de la escritura, a su conveniencia, y cada quien hace su pequeño reino de los cielos, reino de Dios. Y todo esto se ha convertido ahora en un marasmo de ideologías y tantos pensamientos que yo digo, Dios mío, ¿qué han hecho con la fe una vez dada a los santos? Por eso considero que la reforma que debe haber ahora no es tanto de estructuras, sino de la forma, de la esencia de lo que estamos diciendo. Cambiar y volver y analizar y volver otra vez al siglo primero. ¿Qué hacían los creyentes del primer siglo para vivir el verdadero evangelio? Y no todo esto que nos han querido decir y vender. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí para que meditemos en esto que he hablado el día de hoy. Cerramos y damos por concluido este segundo tema, que lo hemos dividido en 3 partes. Ha sido un poco extenso, tengo aquí más cosas que abarcar y explicar, pero
o hay que seguir con la otra temática. Y yo espero que en el Señor esto nos sirva y nos llame a reflexión de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué queremos. Pido que Dios nos ayude, pido que Dios nos fortalezca, pido que nos dé sabiduría para estudiar estos temas y llegar a conclusiones coherentes. Nos vemos y nos encontramos por allí. Nos escuchamos en otra próxima oportunidad, esperando que la misericordia de Dios nos alcance a todos y que pueda yo tener el privilegio de volver a compartir con ustedes algún tema bíblico, como lo será en esta serie que estamos llevando a cabo, Doctrina de Error y sus ramificaciones. Hasta una próxima entrega y que el Señor te siga bendiciendo rica y poderosamente. Amén.